Bueno, queridos amigos, estamos en una época de lluvia, ustedes sí escuchan, ¿no? Les saluda nuevamente su doctor Tigre, ahora menos Tigre porque está en la ciudad. Pero vamos a hablar sobre el efecto Julian Assange. Es muy interesante. El efecto Julian Assange tiene una importancia fundamental en este momento porque Julian Assange es el perseguido político más famoso del mundo. Y lo interesante de todo esto es que él nos ha permitido descubrir que existe el país más grande geográficamente del planeta, que no es Rusia. Nos ha permitido descubrir que el país más grande del planeta en realidad es los Estados Unidos anglosajones. ¿Y cuáles los Estados Unidos anglosajones? Los Estados Unidos anglosajones comprenden Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Y esos cuatro países actúan como si fuera un solo estado. Tanto así que Julian Assange es australiano, pero Australia se niega a protegerlo. Inglaterra lo tiene preso sin ninguna razón, preso dentro de la embajada ecuatoriana y lo quiere capturar. Estados Unidos lo persigue y por supuesto Canadá no le dará nunca asilo. Esto significa que realmente nos enfrentábamos a un hecho que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se consolidó un país, los Estados Unidos anglosajones, pero que operan como si fueran 51 estados de los Estados Unidos, que pues ahora ya se incluyó por supuesto Puerto Rico, más otro estado que es Inglaterra, otro estado que es Canadá, otro estado que es Australia y otro estado que es Nueva Zelanda. Juntos ocupan la mayor superficie del planeta. Rusia tiene 17 y un poco más de millones de kilómetros cuadrados. Más o menos Canadá tiene 9.600.000. Estados Unidos 9.300.000. El quinto país más grande del mundo es Australia, que es prácticamente un continente. Bien, si sumamos todas estas superficies, tenemos que el país más grande del mundo no es Rusia. El país más grande del mundo son los Estados Unidos anglosajones. Y los Estados Unidos anglosajones son indudablemente la mayor potencia económica, política y de innovación del planeta. Y además la mayor potencia militar del planeta. Si nosotros ponemos a pensar que Estados Unidos cada año inscribe cerca de 60.000 patentes, pues estamos frente a un país que es prácticamente el cerebro en ebullición del planeta. China apenas logra registrar 50.000 patentes. América Latina, 1.500 patentes anuales. Esa es la gran diferencia entre ser parte de la sociedad del conocimiento, la información y la imaginación. Estados Unidos prácticamente es el dueño de la imaginación del mundo. Sus películas, sus canales de televisión son los que priorizan en todo lo que es la televisión satelital. Los demás están como relleno. Si queremos, ha revolucionado la comunicación mundial. Prácticamente él creó la televisión satelital y ha creado lo que se llama la televisión segmentaria. Cada canal se va especializando en algo. Tenemos Fox Sport, tenemos Playboy, tenemos de cocina, tenemos de hoteles, tenemos de deporte, bueno, de cada canal se ha ido especializando, de radionovelas, de telenovelas, de series dramatizadas, de shows, de entretenimiento, de comedia. Cada canal ha ido especializándose. Esto se llama televisión segmentaria. Y esto ha cambiado toda la comprensión de lo que es la televisión mundial. Porque la televisión mundial, por ejemplo, los canales de Ecuador, siguen siendo canales que tratan de ser como los médicos generales, de todo un poco y de nada bien, como los políticos.
que dicen que saben de todo, son todólogos, pero de nada saben bien. Más o menos igual sucede con lo que es la televisión nacional. Ya los canales de UHF, esos ya han logrado especializarse. Hay unos solo de música clásica, hay otros solo de deportes, hay otros solo de noticias. Ya, ellos ya han tomado conciencia de que este es el camino. Pero, ¿por qué es importante Julian Assange? Julian Assange es muy importante porque inventa un sistema para que todo lo que es información secreta, sensible y de carácter público, o sea, que afecta a todas las personas, pueda ser divulgado sin que ningún país, ningún gobierno, nadie pueda hacer nada. Más o menos como el Bitcoin. El Bitcoin es una moneda que no necesita banco central, que no necesita un jefe del tesoro, que no necesita un país, que no responde a ninguna política de devaluaciones ni evaluaciones, que no hace lo que le conviene a ningún gobierno. Ese es el Bitcoin. Lo mismo pasa con el sistema de Wikileaks, que es el invento de Julian Assange. Wikileaks se convirtió en una cosa más peligrosa para los Estados Unidos. A tal punto es más peligroso que los que realmente robaron la información, que son Snowden y otro soldado que también robó la información de lo que es el Departamento de Estado, ellos son los delincuentes, no es Julian Assange. Julian Assange lo que hace es publica lo que otros han robado, la información secreta que otros han robado, que otros han sacado. Pero se le quiere sancionar específicamente a Julian Assange, porque ha creado lo más peligroso, un sistema criptográfico se llama, de llegar con la información a cualquier, sin que nadie le pueda hacer nada. Es interesante lo que es la criptografía. La criptografía es un lenguaje que no puede ser entendido por nadie, sino cuando la otra persona que recibe la información recibe la clave para traducir todo lo que está contenido dentro de ese lenguaje de computación. Este fue, inclusive, Julian Assange llegó a inventar un lenguaje para criptografía. Julian Assange, por supuesto, ha recibido honores. Por ejemplo, entre sus méritos es haber denunciado los crímenes políticos sin justicia que se hicieron en Kenia. Las Naciones Unidas le dio un premio por esa denuncia. Pero además ha recibido múltiples condecoraciones en el mundo. Es considerado un periodista, porque es un periodista, pero originalmente él fue un estudiante de matemáticas y de física y era un hacker. Llegó a hackear las computadoras de la Universidad de Melbourne, donde él estudiaba. Fue preso también por eso. Se considera un autodidacta, es un hombre muy inteligente. Pero fue sancionado. ¿Cómo se lo captura? Él ya era perseguido, no podía estar en ningún país. Por todas partes se lo buscaba por haber creado esto. Seguramente mañana, al que creó Bitcoin, a este famoso inventor japonés, pues los perseguirán también en algún momento, porque Bitcoin realmente es una amenaza para todas las economías del mundo, porque hace desaparecer las monedas. Igualmente, el sistema criptográfico de Wikipedia, de Wikileaks, hace que toda información no pueda ser intervenida por ningún Estado, por ningún gobierno, por nadie. Es información que se considera fidedigna y que no puede ser de ninguna manera manipulada, no puede ser reducida, no puede ser cambiada, no puede ser nada. Eso es lo terrible que creo. Esa es la gran revolución que produce Julian Assange. Julian Assange en el año 2012 se refugia en la Embajada de Ecuador. Y el gobierno de Rafael Correa le da amparo. Y es interesante por qué le da amparo y por qué se refugia en la Embajada de Ecuador. Primero,
partimos de que Julian Assange no es partidario del socialismo en sí, él defiende el mercado. Lo que sí está de acuerdo con Correa es que el mercado tiene que estar al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio del mercado. En segundo lugar, descubre que en Ecuador hay un presidente que ha sido valiente. El único presidente que se atreve a poner fuera de su territorio a una base militar norteamericana, la base de Manta. ¿Por qué? Porque Correa nos enseñó una cosa muy importante, lo que es la soberanía. ¿Y por qué le sacan a la base de Manta? Porque sencillamente la base de Manta no servía para su objetivo fundamental, que era detener el narcotráfico. Es más, donde estuvo la base de Manta se convirtió en base de narcotraficantes. Ahora es lo mismo pasado en todas partes. Donde Estados Unidos ha pretendido ir a crear control del narcotráfico, se ha generado narcotráfico. Por ejemplo, ¿cuál es el país que más heroína produce en el mundo? Es Afganistán. ¿Cómo los afganos lograron vender heroína? Porque para tener el gran negocio de la heroína hay que vender en Estados Unidos, no en el resto del mundo. El negocio está vender droga en Estados Unidos y de ahí, bueno, al resto del mundo, porque él es el mayor consumidor de droga. ¿Cómo los afganos lograron vender droga en los Estados Unidos? Gracias a la mafia norteamericana, que se alió con el ejército norteamericano para poder subverticiamente, ilegalmente, con soldados del ejército norteamericano, vender en Estados Unidos. Si no, ustedes pueden ver aquella película que se llama Gángster Americano, un mafioso negro que logra este negocio. Lo mismo sucedió en El Salvador. ¿Cómo El Salvador, Guatemala y México se lograron convertir en grandes exportadores de droga? Porque Estados Unidos, durante el gobierno de George Bush padre, siendo vicepresidente, utilizó las bases de El Salvador y de Honduras para transportar droga hasta los Estados Unidos y con la venta de la droga financiar a los contras. Esto no lo digo yo, lo dice National Geographic en un documental. Ustedes pueden ver, pueden buscarlo. Entonces, lo que pasaba en Manta era algo similar. La base de Manta en realidad operaba para perseguir primero a los barcos que sí, en realidad trataban de llevar droga a los Estados Unidos, a las lanchas que sí, en realidad trataban de llevar, pero en realidad operaba como un sistema de información contra las FARC. Y esto se prueba cuando Colombia invade Ecuador para matar a Reyes, el segundo de la cabecilla de las FARC. Y esta invasión se puede hacer porque la base de Manta le apoya. Con esta razón, Ecuador expulsa a la base de Manta y Estados Unidos pierde la base más importante geopolíticamente del Pacífico. Primero quiso hacerlo en Galápagos, el presidente Velasco Ibarra le sacó porque ya tenían una base de Manta, una base en la península de Santa Elena y una en Salinas, y tenían una base en Galápagos ya después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Pero llega Velasco Ibarra y lo saca. Ahora viene Correa y lo saca también. Se van y se establecen con 12 bases en Colombia. En fin, Julian Assange ve un hombre valiente, lo apoya y busca en Ecuador. Y por supuesto Correa lo acoge, y lo acoge como lo que es ahora. Ha recibido premios mundiales de periodismo porque él es el héroe de la prensa libre, de la prensa sin censura. Se atrevió a hacer un mecanismo para que los periodistas pudieran publicar todas sus informaciones sin censura. Wikileaks. Entonces, para poder detenerlo, le acusan de violación. Pero ¿cómo es una violación en Suecia? En Suecia no es como aquí en Ecuador una violación. Una violación es un acto mediante el cual, usando la fuerza, drogas, intimidación, se obliga a una mujer a tener relaciones sexuales contra su voluntad. En Suecia no es así. En Suecia hay un delito de violación que es simplemente
una no es un delito. Solamente sería como cuando usted se pase el semáforo. No es un delito. Simplemente es prácticamente un descuido, un error involuntario que es duramente sancionado. ¿Ya? ¿Por qué Suecia adoptó la política de sancionar el no uso de preservativos en relaciones sexuales, inclusive consensuadas, pero en la cual a último momento la chica dice, no, yo quiero ahora con preservativo? Y por no tener y no usar preservativo, él va preso 6 meses a la cárcel, que es lo que tenía que pagar Julian Assange. Y bueno, 6 meses comparado con los 5 años que están, no era nada. Pero entonces, ¿dónde estuvo el problema y por qué Suecia adoptó esa ley? En los años 80 y en los años 70, o en los 80, Suecia se hizo el más grande exportador de películas porno de Europa, junto con Italia. Eran famosas las suecas por su liberalidad sexual. Y en realidad, la conducta de los nórdicos y de los suecos alrededor del mundo cuando viajaban era muy liberal. Consecuencia de eso, Suecia se convirtió en el país con más SIDA de Europa, que ahora en cambio es el país con menos SIDA de Europa. Pero ¿cómo llegó a ese problema? Justamente porque ellos viajaban, su liberalidad sexual les produjo SIDA. En ese momento, cuando ellos vivían, el SIDA no era una enfermedad conocida, no se sabía de su existencia. Entonces, como estábamos viviendo la época de sexo, drogas y rock and roll de los años 80, de los años 60 y de los años 70, pues ellos adquirieron esta enfermedad y la llevaron a Suecia. No había un mecanismo de forzar a los suecos a utilizar preservativos, entonces se creó una ley para usar preservativos obligatoriamente y por cualquier razón, y lo mejor era que las mujeres acusaran de violación a cualquiera que no usara preservativo con ellos. Ese fue el mecanismo mediante el cual se creó el uso de preservativos en Suecia, y Suecia prácticamente hizo desaparecer el SIDA, porque los que quedaban con SIDA han muerto sencillamente, y ahora nadie en Suecia que puede tener relaciones si es que no existe de antemano preservativos. Preservativo es para defenderse no solamente del SIDA, es para del papiloma, para defenderse de otras enfermedades venéreas como la clamidia, que es ahora la epidemia en estos países desarrollados. Entonces, las mujeres que tuvieron relación con él, ya estando listas, siendo ellas las que lo invitan, siendo ellas las que lo seducen, lo encantan y todo, al momento de la hora le dicen, quiero con preservativo. Pero era una trampa fraguada por la inteligencia norteamericana que lo perseguía, y esta trampa fraguada utiliza inclusive una cubana refugiada en Suecia, una ucraniana refugiada en Suecia, que son las que les sirven a la Agencia Central de Inteligencia para conseguir que Julian Assange cometa este famoso delito. O sea, fue una trampa perfectamente programada. Y Julian Assange señala en sus declaraciones que él no las ha violado. Que inclusive ellas afirman algo que él no hizo. Entonces, fue una simple trampa. Y es muy difícil probar que no lo hizo. O que lo hizo. Con esta razón, solo tenía que ser sancionado por unos meses, no tenía por ser sancionado por más. El problema era que si salía a Suecia, le estaba esperando la CIA, el FBI, para llevarlo a Estados Unidos y hacerlo pagar por el delito de publicar información confidencial del gobierno norteamericano. Estamos hablando de información confidencial sobre el Pentágono, sobre seguridad nacional, sobre Estado. Es por esto que Julian Assange es sancionado. Pero viene el gobierno de Suecia finalmente y acepta que
y retira los cargos. Ya no existe ningún cargo contra Julian Assange. Y viene las Naciones Unidas y le declara que es un preso político y que tiene que dejárselo en libertad. Pero los Estados Unidos anglosajones dicen no. Y sigue prisionero en la Embajada de Ecuador. Ecuador entonces le da la nacionalidad. Ahora ya no es un ciudadano australiano. Y Australia jamás lo quiso defender. Jamás hizo nada por él siendo ciudadano australiano. Y Ecuador asume su defensa. Pero claro, haber hecho esto le pone en la picota a la canciller ecuatoriana. A la canciller ecuatoriana ya la tenían en la picota desde antes. Primero porque era realmente la mejor opción para la vicepresidencia, porque es la mujer más preparada que tiene el gobierno, la más inteligente, pero también una persona que traicionó a Rafael Correa y se fue con el actual presidente Lenín Moreno. Inclusive llegó a tener un gran control del gobierno con su esposo, que es nicaragüense, de apellido Mangas, y que era prácticamente el cerebro maquiavélico del gobierno. Pero cometió un error, lo sacaron, ahora ella está realmente expuesta y posiblemente esto, de haberle dado la nacionalidad a Julian Assange, le va a costar el puesto. ¿Qué es entonces la situación de Julian Assange en este momento? Julian Assange en este momento es indudablemente un individuo que nadie lo quiere. No lo quiere Estados Unidos, porque si lo lleva a Estados Unidos, no lo pueden juzgar. Tienen que llevarlo a Cuba, allá, a la base de Guantánamo. Pero eso sería un gran problema. Entonces Estados Unidos, si llega a tener al preso, al perseguido político más famoso del mundo dentro de su territorio, se mete en una camisa de 11 varas. Lo ideal era mandarle a Australia, que a los australianos les sancionan. Pero ahora ya no es australiano, es ecuatoriano. Este es el gran conflicto que se vive. Ningún país tampoco lo va a querer recibir, ni lo va a querer meter a la cárcel, porque es meterle a la cárcel al político más famoso del mundo, al perseguido político más famoso del mundo. Esta es la situación de Julian Assange en este momento. Si Julian Assange sale y es metido en una cárcel, o es asesinado, o es ajusticiado, se convierte en un héroe mundial del periodismo libre. Y eso es algo que ningún país lo quiere hacer. Con ustedes, hasta la próxima.